Dura es tu palabra. ¿Quién la podrá llevar? ¿Se quieren ir? ¿A dónde iremos? Qué lindo. Solo Él tiene palabras de vida. Veamos en Primera de Pedro 5:10. Ya lo tenemos. Dice así su bendita palabra: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Padre, gracias, Señor. Hay un regocijo, bendito Dios, por este grande privilegio, Señor, que tú nos concedes, Padre. A tu pueblo y a mí, Señor, de que tú nos hables, bendito Dios. Padre, adecúa esta bendita palabra, Señor, en nuestro corazón y que sea redargüida, Padre, en nuestra alma, Señor. Que bote argumentos necios que hemos tenido, Padre, y que sea tu Santo Espíritu, Señor, en que ponga el verdadero argumento de tu palabra, Señor, para ser edificados, para ser restaurados, para ser afirmados, para ser fortalecidos, Señor. Gracias, bendito Dios, te damos en esta hora, Padre. Sé tú, Señor, respalda, bendito Dios, y Padre, ayúdame, Señor, porque de ti dependo, bendito Dios, y es por misericordia, Señor, por la cual tú, Señor, nos haces partícipes. No es, bendito Dios, por méritos propios, sino por los méritos de tu Hijo, Señor. Desde ya, Padre, bendecimos a nuestro hermano pastor, Señor, en el lugar donde se encuentre sirviéndote, bendito Dios. Sé tú propicio, Señor, y aparta toda trampa, toda red, bendito Dios, que pueda, Padre, poner el enemigo, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, añade bendición a tu palabra, Padre. Podemos sentarnos, hermano. Sí. Gracias. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermano, no es un sentir mío el continuar o el insistir en estos temas. El Señor es el que pone el querer como el hacer, y es el que le da vida a uno, hermano. Pero el Señor sigue hablando de lo que es la fe, de lo que son los sufrimientos. ¿Y por qué razón?, me preguntaba yo. Pues todos huimos de los sufrimientos. Todos resistimos el estar en una estrechez, en un dolor, y más no nos damos cuenta que verdaderamente el padecer por la causa de Cristo es uno de los medios por los cuales Él, hermano, se hace la obra en la restauración, en la transformación y en la conformación de su Hijo en cada uno de nosotros. No tengamos el sufrimiento como algo de que un castigo. Yo creo que hasta de más está decirlo, porque este pueblo ha sido bastante enseñado en eso. Pero por si acaso, tengamos gozo cuando nos encontremos en batallas, en sufrimientos, en circunstancias difíciles,
porque esas son las que están moldeando el carácter de Cristo en nosotros, son las que están transformando esta naturaleza. Hermano, quizás así a grandes rasgos, porque a veces, hermano, el tiempo va tan rápido y cuando uno siente no ha podido en el meollo de la prédica en sí llegar a eso, o si se llega se hace bien rápido, porque era necesario sustentar todo lo que el mensaje pues es dado. Básicamente, fíjese que vamos a tocar unos pasajes que aparentemente no tienen ninguna relación, pero sí la hay. Y solo quiero presentar cómo somos nosotros, como la naturaleza adámica. ¿Cómo es esta naturaleza? Todos la conocemos, la hemos experimentado, la hemos comparado con la otra. Y las limitaciones que tenemos para poder cumplir verdaderamente las tareas o los compromisos que adquirimos con el Señor. Pero a través de esos servicios, de esos compromisos, es que Él va ocupándonos para que nosotros nos vayamos dando cuenta cuánto nos falta y qué áreas son las que verdaderamente Él tiene que ir tratando con cada uno de nosotros. Luego veremos las actitudes que reflejan verdaderamente esa naturaleza, como también actitudes que reflejan la naturaleza nueva de Cristo. ¿Y cuál es el remedio en sí? ¿Cuál es el medio que el Señor, a través de su Santo Espíritu, ocupa para llegar a fortalecer, a afirmar, a perfeccionar y a establecer? Entonces, ese más o menos son los las tres grandes focos, podríamos decir, para irle dando ir hilvanando, pues, una hilación. Hilación es, mire, tremendo. Veamos Mateo 21, 28, 31. Mateo, vamos a ver por dónde está aquí Mateo 21, 28. Ya lo tenemos. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? El primero, dijo. De cierto digo que los publicanos, mire qué tremendo, y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Hermano, hay 2 actitudes distintas de estos 2 hijos. Y podemos decir que la actitud del primero está representando a los gentiles arrepentidos, o sea, a la iglesia. Y la actitud del segundo está representando la naturaleza fariseica en Israel. Son 2 naturalezas diferentes que reflejan actitudes diferentes.
No podemos decir que una es mejor que la otra. ¿Verdad? Ambas verdaderamente dejan mucho que desear. Ahora, de igual manera, el hombre nacido de nuevo tiene dos naturalezas. Está la naturaleza adámica, la naturaleza terrenal, y que es terrenal, dije, y la naturaleza de Cristo, que es celestial. Esas dos naturalezas, hermanos, son verdaderamente opuestas entre sí, totalmente opuestas. Y que están en una constante batalla para ver quién prevalece. Igual manera, ambas, hermanos, tienen muchas que desear, porque son imperfectas. Pero, desde el momento que viene el Señor Jesús, y nosotros le damos espacio, y lo aceptamos, desde ese momento, hermano, Él dice a la naturaleza vieja, el hombre viejo, a la adámica, basta ya, hasta aquí llegaste. Es una naturaleza, hermano, que viene corrompiéndose, degradándose, y cuando ya llegó al colmo, ya llegó al fondo, ya llegó al punto, ya llegó al extremo, interviene Dios hasta aquí. Y desde ese momento, esa naturaleza va a comenzar a menguar, a desaparecer, porque eso es lo que tiende a desaparecer. El Señor no viene a mejorarla, el Señor viene a destruirla, a que desaparezca. Pero hay una naturaleza incipiente, que es la de Cristo. Ambas naturalezas son imperfectas, porque tienen una, pues, porque se degrada, y la otra tiene que llegar a perfeccionarse, y empieza a crecer en la medida que la otra va menguando. ¿Estamos? Entonces, en el celestial inicia el aumento y en la otra empieza. Y ese aumento va a llegar hasta alcanzar la plenitud de Cristo. Mire qué lindo hacia donde nos lleva el Señor. Alcanzar la plenitud de Cristo. Al Hijo ideal. Ahora, pero ¿cuál será el Hijo ideal? ¿Cuántos somos hijos aquí, hermano? ¿Cuántos somos ideales? Pero a eso nos va a llevar el Señor. Porque Él quiere, hermano, que el Hijo ideal sea aquel que cumpla con reverencia, que cumpla con temor y temblor toda la orden de parte de Dios sin cuestionarla, porque lo que el Señor quiere es restaurar la obediencia que el hombre perdió allá en el huerto. El Hijo ideal es aquel en el cual el Padre se complace, hermano. Igual como tuvo complacencia con el primogénito Hijo de Dios, Cristo Jesús. Que cumple diligentemente, hermano, sin discusión alguna, y dice, heme aquí. Ahora, hermano, nosotros tenemos una ventaja que no la tuvo Adán. Adán recibió del Señor un soplo de vida. La tierra, aquel montón de polvo, le dio soplo de vida, algo pasajero. Adán vivía una vida independiente y Dios vivía su vida independiente. Entre ellos no había una conexión, ¿cómo podría decirle? Como la tenemos ahora, y ya le voy a explicar. Aunque sí había una relación,
con Él. Pero nosotros, hermanos, los que hemos nacido de nuevo, lo que el Señor ha revivido en nuestro espíritu, es que Él, de su vida, de su espíritu, Dios es espíritu. Dios no es ningún espíritu, no es Dios es espíritu. Y de su espíritu, de su vida, nos da. Entonces nosotros tenemos ya algo de Dios en nosotros, no solamente vida, sino que tenemos la vida eterna del Dios mismo. Porque tenemos a Cristo, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces hay vida en nosotros. Ya tenemos parte de Dios en nosotros. Y eso es una ventaja, hermano. ¿Cuántos se alegran de eso? Ese espíritu está dentro de nosotros, hermano. Ahora, ¿cómo fue que se logró eso? Por la fe. Por la fe. La fe es lo que hace que nuestra vida, hermanos, se conecte con Dios. O sea que la fe casi viene siendo como un cordón umbilical, en donde por la fe nosotros creemos y somos alimentados y somos sostenidos. De ahí que la fe es bien importante. Porque antes, ¿se recuerdan? Era el cumplir la ley, pero nadie podía. Pero hoy es el creer en la gracia. Y no es que nosotros lo hagamos, Él lo hace por nosotros. Ahora, el Señor, a través de eso nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No nacidos por voluntad de carne, ni de sangre, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Usted es voluntad de Dios y yo soy voluntad de Dios, hermano. Mire y no solo Él nos da, porque Él puso su semilla, Él puso su palabra, germinó, y hoy Él es parte también en nosotros, y Él quiere ir creciendo para que el otro vaya menguando. Entonces, dos naturalezas, una pecaminosa, que mengua, que tiende a desaparecer, que es la terrenal, y la otra la celestial, que a través, hermano, de un proceso va creciendo. Proceso, hermano, que es efectuado en la mente, en el cuerpo y en el corazón del hombre. Esos son lo que verdaderamente hace que crezca y que consolide la fe. Y todo este proceso es efectuado por el Espíritu Santo a través, hermanos, de los padecimientos y los sufrimientos que son necesarios. Fíjense, son necesarios. Entonces, querramos o no querramos, siempre vamos a estar bajo eso porque nos está purificando. Ahí en Efesios 4, 22, 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia, santidad y la verdad. Ahora veamos, hermano, lo que leíamos de los dos hijos. No quiero, pero después fue arrepentido. El otro dijo, sí voy, pero no fue. Esas actitudes, hermano, se dan en el pueblo de Dios. Lamentablemente se da en el pueblo de Dios. Ahora, esas actitudes, hermano, solamente reflejan cuánto ha menguado el viejo hombre y cuánto ha crecido la nueva creación. Esas son actitudes que revelan
cuánto verdaderamente está desapareciendo y cuánto nosotros alimentamos y va creciendo la otra generación. Hermano, qué tremendo, porque yo me veo reflejado, yo no me estoy excluyendo, hermano. Hay cosas que uno dice, sí señor. ¿Cuántos hemos dicho, sí señor, heme aquí voy? Y cualquier cosita nos desiste. ¿Cuántos nos comprometemos con Dios y no cumplimos a cabalidad la tarea encomendada o el compromiso adquirido? ¿Por qué lo cumplimos a medias? Bueno, habrá un montón de razones, hermano. Se cumple a media, y tal vez, hermano, lo poquito que se logra cumplir, se hace mal. Se hace mal. Pero, ¿por qué? Y eso es lo que el Señor, hermano, con la ayuda del Señor vamos a ir corriendo para que verdaderamente podamos, hermanos, ser enseñados y redarguidos. Eso que hemos logrado lo hacemos a veces contrariado, hermano. Y todo lo que se hace para Dios deja mucho que desear, porque no lo hacemos como debe de ser. Y eso es cuando verdaderamente empezamos y queremos cumplir. Pero ¿cuántos ni siquiera empezamos? Y estamos, sí, pero se recuerdan de ese personaje y que nunca iba y que hace poco acaba de morir. Ahora, hermano, ¿por qué nos comprometemos? Hay otros que verdaderamente, pero ¿por qué? Primeramente, hermano, porque hay un agradecimiento a Dios. Otra razón podría ser, hermano, porque verdaderamente tenemos conciencia de lo que es servirle al Dios Todopoderoso. Tenemos conciencia, hermano, de lo que Él ha hecho por nosotros, del sacrificio, de la oportunidad y quién ahora somos ante Él, creados por Él. Eso, hermano, en primer lugar, agradecimiento nos hace, y el amor que también le tenemos a Él. Porque, hermano, sabemos a quién le estamos sirviendo. Ahora, pero ¿cuántos, hermano, nos podemos comprometer con tal que? ¿Con tal que? A un servicio. Bueno, con tal de lograr algo. Entonces, ¿qué puede estar detrás de ese compromiso? Buscar beneficios, logros, ganancias, fama. Hermano, y desgraciadamente en el pueblo de Dios se dan estas cosas, que no van con aquella conciencia, aquel agradecimiento de servir al prójimo, y a servir al prójimo se le sirve a Dios, sino que van viendo, hermano, qué pueden obtener para su provecho. Mire, son gente calculadora. Yo diría que no son cristianos, sino que son infiltrados, porque el cristiano verdadero tiene conciencia verdadera de quién le ha servido y qué es lo que ha hecho Dios. Entonces son gente calculadora, y no porque sean grandes matemáticos, sino que calculan la situación. Y si ven que aquello le puede traer provecho en el desarrollo de lo cual se han prometido en ese proceso, lo hacen con diligencia. Pero si ven que no, ahí nomás lo dejan y van otro. Es lamentable, pero es la realidad. Pero ¿por qué, hermano, se llega a actuar así? Bueno, hay un corazón dividido.
además de hay un corazón dividido. Y ninguno puede servir a dos señores. Así lo dice en Mateo 6:24. Entonces, hermanos, si hay dos señores, significa que hay dos altares. Significa que hay dos ofrendas. Significa que son dos sacerdocios. Significa que son dos mesas. Significa que hay dos comidas. Amén, hermano. Y significa que hay dos naturalezas. Ahora, con esas actitudes que acabo de mencionar, ¿a quién estamos alimentando? Eso es lo más grave. ¿A quién estamos alimentando? Al hombre de pecado, al hombre viejo, a la naturaleza adámica, y esa se está creciendo y está acrecentando, y la otra se está quedando bonsai, está quedando sin crecer. Y después, ¿qué es lo que va a suceder? Hermano, va a suceder lo que le pasó a aquel pájaro, ¿te acuerdan? Que del nido sacó al otro y lo botó. Entonces, estamos alimentando a ese Ismael, a ese Esaú, que vende la primogenitura por unos beneficios, una comida. Entonces, un corazón dividido se inclina según le convenga, hermano, a un lado o para el otro. Es fluctuante. Si nosotros buscamos provecho para nuestra carne, ya dije, estamos alimentando al adámico. Ahora, entonces, ahí donde, para componer esa naturaleza, es donde interviene la cruz. ¿Y la cruz qué es? Sufrimientos. Eso es la cruz, sufrimientos. ¿Se recuerdan en un pasaje cuando Abraham le pregunta a los ángeles, ¿y quién me garantiza que yo voy a llegar a la tierra prometida? Y Abraham y los ángeles le dijeron que partiera un animal y pasaron una antorcha y que entró una gran oscuridad y un gran temor. Ahí le estaba revelando el sacrificio de Cristo. Él estaba sintiendo lo que Cristo sintió en el Getsemaní. Eso le garantizaba que iba a llegar a la tierra prometida. A nosotros, ¿qué nos garantiza, hermano? Que vamos a llegar a sentarnos allá en los lugares celestiales. La cruz, el sufrimiento. Y por eso Cristo venció al pecado. Ahí es donde entra la labor del Espíritu Santo. Porque Dios, hermano, nos quiere llevar a que seamos de una sola pieza, no divididos, a una sola pieza, a una sola naturaleza. Por eso Él nos quiere perfeccionar, hermano, y nos quiere afirmar, fortalecernos para establecernos. Veamos Primera de Pedro 5:10. Y vamos a correr un poquito. Primera de Pedro 5:10. Bueno, pero ahí habla de afirmar. ¿Qué quiere afirmar el Señor? Nuestra fe. Por medio del sufrimiento, Dios afirma a los santos, hermano. Y aquí, eso de afirmar, la palabra griega quiere decir echar el cimiento. Algo queda firmado cuando está bien sembrado. Y acuérdense que la fe es el fundamento, es el cimiento. Entonces Él lo que quiere afirmar es nuestra fe. Porque ese, hermano, es el alma de la vida cristiana. O sea, hay que ahondar hasta encontrar, hermano, el suelo rocoso. Ya si tengo una idea, una roca, Cristo. Y van a venir vientos, ríos,
y no va a pasar nada, porque tiene una fe. Una fe para que no fluctúe, hermano. Mire, yo no sé, hermano, pero fíjese que hay una fe que trae convicción, trae certeza, pero yo diría que es una fe positiva, pero también hay una fe negativa, no sé si es el enemigo, el otro que la pone, las dudas, el temor. Porque, hermano, ¿qué es lo que el enemigo quiere hacer para minar la fe? Meter duda, meter temores. Entonces, como que es lo contrario de la fe que el Señor quiere afirmar. Ahora, ¿por qué el sufrimiento? Porque el sufrimiento saca a flote, hermano, cosas que están en nuestro corazón, de las cuales solo las podemos percibir, teniendo una vida diligente en el servicio. Ahí va a encontrar uno, hermano, una serie de problemas, tanto con hermanos, situaciones, etcétera, etcétera, que no quiero ahondar en eso porque, hermano, quiero ir más dando así los lineamientos y usted lo va complementando. Ahora, eso sale a flote cuando se tiene una vida diligente, accionada en el servicio del Señor, pero una vida cómoda, una vida fácil, una vida indiferente, apática. ¿Qué nos vamos a dar cuenta? Hermano, y nosotros nos tenemos que dar cuenta cómo está nuestra fe cuando la prueba viene. De lo contrario, no sabemos, hermano. Eso nos puede medir. Entonces, dice también allí en ese pasaje que nos fortalezca. Igual, a través del sufrimiento, Él nos fortalece, hermano. Estenum, eso significa llenar de fuerza, ser templado, tener dominio. Hermano, mire, hay instrumentos, machetes, cumas, que no les han dado la temperatura y el temple adecuado y son flojos. Con una lima usted les da filo ligerito, ligerito, pero corta una hoja de papel y se le acabó el filo. Solo es emoción, pues. No hay algo que sustente, solo emoción. Entonces, pero el Señor quiere, a través de las temperaturas, a través de las presiones, hermano, poner ese temple en cada uno de nosotros. Ahora, hermano, si nuestra fe llega un momento que está humeando, está debilitándose como aquel pábilo, el Señor va a dar un soplo de gracia y le va a avivar, hermano, esa fe y va a seguir adelante. Pero siempre esperando y confiando en Él, porque Él nunca le va a poner algo que usted y yo no lo podamos sobrellevar. Entonces nos tiene que establecer. También, hermano, el Señor usa el sufrimiento. Esterisein quiere decir hacer tan sólido como el granito. Tiene que ver esto tanto con el sufrimiento del cuerpo como el dolor del corazón, hermano. Y aquí es donde surge la frente de diamante. Lo que dice Ezequiel 3:9. Ya se quedó estático como el crecimiento de Ezequiel 3:9. El diamante, hermano, es el mineral más duro que se conoce. Bueno, ya el hermano pastor ha hablado, y ya no hay tiempo para abundar, pero viera qué lindo es esto. Es una materia orgánica que entra en descomposición y que verdaderamente, así como la leña, hermano, no es quemada totalmente, entonces es sometida a una gran presión y a una alta temperatura y sale cristalizado con un gran brillo, así como salió la cara de Moisés. Entonces, este es sometido a grande, y el Señor nos va a llevar, hermano, a esos hornos calentados 7 veces, a esos desiertos, nos va a poner en el crisol, hermano, para sacar toda esa escoria y hacerlos de mayor quilataje, para que verdaderamente podamos ser establecidos. ¿Establecidos a dónde? En su reino. Si esto no se da,
es bien difícil que seamos establecidos en el reino de Dios. Isaías 54:2. Isaías 54:2 dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. ¿Y qué tiene que ver con eso? Mire, generalmente esto se ha entendido por muchos que, bueno, hay que extender, hay que expandirse a la iglesia, el templo, vamos a botar unas paredes, ensancha tus estacas, las vamos a botar y se va a hacer más grande. Sí, es una realidad. Pero el fondo, viendo qué representa cada cuestión, hermanos, sacan unas cosas bien lindas que lo edifican a uno, hermano, y que hasta llora cuando el Señor le revela, tal como dice nuestro hermano pastor. Fíjese, hermano, que en el Antiguo Testamento nunca se habló de cruz, solo se habló de estaca. Y esa palabra hebrea es yated, que significa sujetar, es una clavija, es un clavo, es una estaca, hermano. Pero en el Nuevo Testamento, esa palabra cruz también es estauros, que es una estaca o poste, algo clavado en la tierra, algo erecto. Específicamente es un poste o una cruz, como un instrumento de pena capital. Vamos a irlo así llevando, hermano, y para ver hasta dónde. Fíjese cómo se van interrelacionando las palabras para llegar, y que todo tiene una correlación, hermano, de las promesas, del sacrificio y de la cruz. Figurativamente, este estauros es como una exposición a la muerte, es una negación propia del yo, y por implicación es la expiación de Cristo, que se sintetiza en cruz. Ahí estamos, ¿va? Estauros, que es lo que significa cruz y es lo que hemos descrito, viene de istemi, que es compadecer, decidir, preservar, llevando algo. Y esta palabra istemi, si se comparamos con nadar, que es otra palabra griega, que es la raíz primaria, significa promesa. Mire cómo se van derivando. Hacer algo para Dios. En otras palabras, hermano, es pagar votos, es hacer promesas, o sea, es prometer. Mire, el prometer conlleva, hermano, también con la cruz. Ahora, el verbo y su nombre derivado de esta palabra nadar, con frecuencia se refieren a sacrificios humanos, y que en sentido general es una ofrenda. Espero, hermano, que vayamos hallando la hilación. Cuando dice, ensancha tus estacas, tus cuerdas. Ahora, si ustedes ven ahí en el tabernáculo de Moisés, hay cortinas en la parte perimetral, en la parte externa, hermano, que están sujetadas esas cortinas por cuerdas y estacas, están metidas en la tierra y apoyadas por columnas, que son las ayudas donde se apoyan las cortinas. Las cortinas en el tabernáculo de Moisés eran de lino, y el lino habla de las obras justas del creyente, ¿o no? El lino, hermano, esas cortinas de lino figuran o representan la justicia de Dios en nuestras vidas. Y las cuerdas, hermano, esto habla de amor. Allí en Oseas 11:4 está hablando, Oseas 11:4, si alguien lo tiene, tal vez lo puede leer.
para no perder tiempo yo aquí buscándolo, en donde habla de las cortinas, y en un salmo también dice, perdón, de las cuerdas, y en un salmo dice que tus cuerdas cayeron en lugares deleitosos. O sea, las cuerdas de amor del Señor cayeron en nuestro corazón como lugares deleitosos. ¿Alguien lo tiene, hermano, lo que dice Oseas 11:4? Bueno, vaya, léalo, varón, con voz de trueno. Boanerges. Amén. Amén. Él dice, alarga tus cuerdas. Ahora, hermano, estas cuerdas estaban sujetando a las cortinas y tenían nexo con las estacas. Y las estacas, ya vimos que es lo que representa o habla de fe, que es lo que sostiene esas cortinas. Entonces, acuérdese que también, hermano, en Efesios habla de una coraza de justicia. Fíjese, hermano, que esas cortinas alrededor daban alguna seguridad adentro, al templo, al tabernáculo, y hacían una diferencia de lo externo con lo de adentro. Entonces, cuando el Señor dice, extiende tus cortinas y alarga tus puertas y tus estacas, básicamente lo que el Señor está diciendo, hermano, es que prolonguemos nuestro amor, y que ese amor está, hermano, sostenido en esa justicia, en esa coraza que nos da protección, da seguridad, porque esas cortinas daban seguridad allá adentro. Entonces esa coraza de justicia es la que nos protege, hermano, y la fe es la que los mantiene haciendo obras de justicia, y que se traduce todo en amor. Entonces, lo que sostiene esa coraza de justicia es la fe y el amor que corresponde a las estacas y a las cuerdas. Por eso, hermano, solo a través de la cruz, de los sufrimientos, podemos ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos en su reino. Ahora, si permitimos, hermano, la cruz voluntariamente, negándonos a nosotros mismos, estaremos ensanchando la morada de Dios, que somos nosotros, y nuestra fe y amor crecerán, y solo entonces podemos cumplir la voluntad de Dios en perfecta obediencia de todo lo que nosotros nos hayamos comprometido, y podemos cumplir esa tarea encomendada. Cuando hay una actitud que refleje algo negativo, entonces el Señor dice, bueno, vamos a aplicar la cruz, vamos a aplicar unos para ensanchar las estacas, porque ensanchar las estacas es cambiar de posición la cruz, en otra posición, en donde se vaya ampliando el templo, podríamos decir nosotros, se vaya ampliando esa naturaleza de Dios, esa justicia, esa coraza, esas cuerdas de amor, esa fe, hermano, que es lo que verdaderamente va a ser una sola pieza y a establecernos en su reino. Ahora, mire, hermano, el concepto judío del Antiguo Testamento era que remover las tiendas, hermano, y remover las estacas era una metáfora de muerte. Entonces, cuando el Señor nos dice, extiende tus estacas, está prácticamente incitando a la cruz a que muera el viejo hombre. Lo veo pensativo. Sí, hermano. Mire, es algo grandioso que a veces uno no sabe y reniega. ¿Y por qué?
Y no sabe por qué, hermano, lo que el Señor está haciendo en su misericordia, hermano, redarguyéndonos, y nosotros nos escapamos y venga y vamos allá. Y si nosotros verdaderamente, voluntariamente buscáramos el negarnos, el servirle con gratitud, no como algo impuesto, no buscando cuestiones para nuestra carne, ganancias o beneficios, siendo un calculador, hermanos, mire, siempre vamos a estar como aquel animalito dando vueltas a la rueda y no pasar del mismo tiempo gastando energías, hermano. Dejémoslo que el Señor, hermano, Él nos dice hoy: ensancha tus estacas, alarga, porque Él no quiere hacer una sola pieza, de una sola naturaleza, de un solo corazón para Él. Por eso, a través de eso, hermano, es que el Señor nos va a establecer. Y aquí hemos amparado eso de la fortaleza, la afirmación y el perfeccionamiento y el establecer con las palabras y el significado de ellas, y eso nos dan a nosotros un panorama bien diferente, hermano, de lo que el Señor pide cuando nos dice: ensanchas tus estacas. Es cambiar de posición la cruz, es que se vaya moviendo cada vez más a la muerte del viejo hombre, y así ir alimentando al hombre para que ya no tengamos un corazón dividido, porque, hermano, con un corazón dividido podemos estarnos alimentando de la mesa de los demonios, hermano. Podemos estar ofrendando en sacrificio, hermano, a otro Señor que no es el Dios Todopoderoso. Podemos estar comiendo la comida, hermano, del mundo. Fíjese, hermano, que para el restaurante, dice, bueno, a mí me quedó eso, yo no sé, parece que la vez pasada, el que da de comer es alguien que está restaurando, ¿va? Y el restaurante es el que... Entonces, hermano, mire, no sé, hay tantos restaurantes, ¿va?, que dicen el mundo, ¿va? Restaurante. Eso no quiere decir, hermano, que es malo ir ahí, sino que yo estoy haciendo una similitud de lo que, como el mundo imita también, pues, para alimentar la carne, ¿va? Entonces, nuestro restaurante es Cristo. Él es el que nos restaura, Él es el que nos da de su comida, ¿va? Él es, hermano. Así que, hermano, yo he tratado, y créame, desde que usted estaba sudando, haciendo un gran frío, es un gran calor, estaba haciendo frío, pero yo venía sudando, y el hermano me dice: ¿qué le pasa? Me dice el hermano Durán. Mire, hermano, es un compromiso serio, ¿sí, hermano? Es un compromiso serio. Pero, ¿qué más, hermano, sacrificio que hizo Cristo por nosotros? ¿Cómo no vamos nosotros a querer cumplir, hermano, por ese grande amor que nos tiene, para que sus santos sean edificados, sean apercibidos y sean establecidos, y que no huyamos, hermanos, del sufrimiento? Que no, y que lo que hagámoslo con gozo y bien para el Señor, no a regañadientes, hermano. Mire, porque el Señor, si nos dice ensaños, es porque Él nos quiere dar más fe, más amor, quiere establecernos en su reino, hermano. Y eso, hermano, a veces no lo entendemos, porque cuánta gente, hermano, todavía en el Señor hay cierto entenebrimiento que no se da cuenta lo grave que está haciendo de alimentar al viejo hombre, y a veces sí se da cuenta, pero es arrastrado porque su alma, su voluntad está anulada. Pero el Señor hoy nos apercibe, hermano. Entonces, neguémonos, si queremos ser sus discípulos, neguémonos, llevemos nuestra cruz, y eso es negarse y buscar al Señor. Padre bendito, te damos gracias, Señor amado, por tu grande amor, bendito Dios. Gracias, Padre, porque, Señor, tú nos quieres de una sola pieza, no con corazón dividido, Señor, buscando nuestra conveniencia. Si nos conviene servirte, te sirvo. Si eso me va a traer beneficios materiales, lo hago.
pero desechamos los beneficios espirituales que eso conlleva, Padre. Señor, que nuestras actitudes no sean, Padre, decirte sí, Señor, y no hacemos, porque no todo aquel que me llame Señor, Señor, dice, entrará en los reinos de los cielos, sino aquel que hace mi voluntad. Padre, gracias, Señor, porque nos tomas en cuenta, aún así, Señor, porque cualquier instrumento, por inútil que sea, en tus manos, Señor, haces maravillas, Padre. Queremos, Señor, nosotros servirte, Padre, con agrado, Señor. Queremos someternos, bendito Dios, a tu autoridad, Señor, a esos sufrimientos que vienen, Padre, que son bendiciones, bendito Dios. Cuando ya se entiende, Señor, creemos que son bendiciones y son necesarios, para que así, Señor, un día podamos, bendito Dios, hacer, Señor, evolucionar, hacer crecer, mejor dicho, esa semilla, esa vida que está pujante, Señor, y en desarrollo, bendito Dios, en nosotros, hasta que seamos aquel hijo ideal, Señor, hasta podamos tener la plenitud de hijo, en el cual queremos darte complacencia, Señor, porque ahora, bendito Dios, con estas dos naturalezas, Padre, Señor, y esas actitudes, no sé hasta cuánto te podamos, Señor, traer complacencia. Oh, bendito Padre, perdónanos, Señor, perdónanos, Padre, pero hasta aquí tú has sido, Señor, paciente, amoroso y misericordioso con mi vida, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres el alfarero. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús, por esta palabra, Señor, que nos apercibe, Padre, que nos instruye y nos redarguye, Señor. Gracias, bendito Dios, queremos ser lo mejor para ti, servirte, Señor, a ti con lo mejor, bendito Dios, siendo aprobados, Señor, por ti, Padre. Gracias, Señor.